Puestos de pie, iniciamos con una palabra de oración en esta hora. Es bueno que podamos siempre encomendar nuestras vidas, y más con lo que tiene que ver con lo que es la palabra. Poder ver que aquello que tiene sentido de pureza, como es la palabra del Señor, y que tiene que ser proclamada por labios que han sido purificados por ese carbón encendido, pues en eso hay que disponernos. Y no solamente el que habla, sino la palabra también enseña, dice: mirad cómo oís. Y el hecho de que podamos nosotros escuchar o estar expuestos a la palabra del Señor, no solamente es aquel que está compartiendo, sino es aquel que está escuchando. Es un acto de adoración, es un acto de devoción, de rendición, de sumisión al Señor. Por eso es importante que podamos no dividir, no hacer una separación entre lo que es alabanza y adoración, es decir, sigue la palabra. No, es el mismo sentir de lo que es adoración al Señor, y ahora escuchándole a Él. Por eso les invito a que podamos orar y encomendarnos a Él. Padre, te damos gracias por el sacrificio en la cruz del Calvario. Te damos gracias por la redención que has traído, Señor, a nuestras vidas, y que, Señor, nos has librado de la maldición. Y de ahí, Señor, poder reconocer que tú estás formando, Señor, tu Hijo, tu carácter, tu imagen en la vida de cada uno de nosotros. Y en eso, Señor, hoy reconocemos que si no es a través de tu palabra, si no es a través de la obra del Espíritu Santo, entonces, Señor, será mera información. Pero si tú hoy, Señor, nos visitas, y si tú, Señor, hablas a nuestro espíritu, si pones tus leyes en nuestros corazones y las escribes, entonces, Señor, la transformación será una realidad, y en eso estamos confiados. No olvidamos, Señor, que muchas cosas se levantan para distraer. No olvidamos, Señor, que tu enemigo y el nuestro, Señor, tiene un solo propósito, y es robar la semilla. Por lo cual, Señor, solamente encomendamos este tiempo diciendo de esta manera: estamos ante el señorío, puesto nuestros ojos en el autor y consumador de la fe, y tu palabra declara, Señor, que levántese Dios y sean esparcidos todos tus enemigos. De esa manera, Señor, estamos confiados. Danos tu palabra, Señor, te lo rogamos en el nombre de Jesús, amén. Pueden tomar su lugar y damos paso. Esta quizás sea una palabra que muchos de ustedes han esperado, que traiga sobre nosotros una claridad. Tenemos principios que el Señor nos da por su palabra. Por ejemplo, uno que hemos estado viendo en la serie llamada La Visión Celestial, y dar paso otra vez, ¿verdad?, nuevamente a lo que es la serie. Hemos encontrado que ver tiene que ver con una obra que solamente el Señor puede hacer en nuestras vidas, y que dar énfasis a todo lo que está así por encima de todo lo creado, o diciendo que todo lo que sobrepasa lo natural, eso es tener una visión espiritual. Y cuando nosotros nos centramos en poner nuestra mirada en lo alto y elevarlo a mucho más de todo lo que es lo natural o lo terrenal, viene a mí esa palabra que dice en los Salmos capítulo 57: exaltado sea sobre los cielos, oh Dios. Y entonces imagine si podemos poner nosotros los cielos como lo más alto, y es exaltado sea sobre los cielos. Y eso dicho propiamente, ¿verdad? Si podemos ver el registro de la palabra, 3 cielos, pero aquel que traspasó los cielos, dice la Escritura. Y cuando vemos que traspasó los cielos, está puesto por encima. Por lo tanto, cuando hablamos acerca de la visión celestial, no hablamos de una operación, no hablamos solamente de una actividad o de un propósito, de una misión. Estamos centrándonos completamente en el Dios Espíritu. Y ahí estamos enfocados. Y ahí es donde se requiere realmente tener una visión espiritual. Otro de los principios que hemos estado viendo es de que la visión no es nuestra. Nadie se la puede apropiar. No es del hombre. La visión es de Dios. Y todos aquellos que han hecho el intento
de tomar la visión como propia, número uno, no es una visión de hombre. Por ejemplo, en la adoración recibía esa palabra, o recibíamos esa palabra de la gloria que puede tener un hombre, una nación, pero toda esa gloria no es comparada con la gloria del Señor. Es pasajera, es marchita. Pero cuando hablamos acerca de lo que tiene peso y lo que tiene gloria, tiene que ver no con lo que hace, sino en el gran yo soy, aquel ser. Y ahí encontramos que hablar de la visión celestial es el Dios Espíritu. El Dios Espíritu, pero seguramente es que nosotros podemos ver que hay algunas cosas que están implícitas en lo que es la visión. Y sobre eso hoy quisiera dirigir la palabra. Para eso me gustaría entrelazar entre lo que ya llevamos, y está en el profeta Oseas, en su capítulo, déjeme decirles, el 6, Oseas en su capítulo 6, encontramos, ¿verdad?, un punto de partida, o concatenando o entrelazando lo que ya el Señor ha traído sobre nosotros en las semanas pasadas, las exposiciones pasadas. Y aquí en Oseas capítulo 6 verso 1, ¿qué es aquello que trae la visión si no es el conocimiento? ¿Y el conocimiento de qué? El conocimiento de Él. Por eso visión celestial, y poder ver este principio que cuando damos énfasis a todo lo que sobrepasa a lo natural, eso es tener la visión espiritual. Y que yo sepa, solamente Dios es espíritu. Ahora, vea la declaración que hace aquí en el profeta Oseas, en el capítulo 6, verso 1, y dice, si puedo regresar solamente un verso, que sería el capítulo 5, verso 15, andaré y volveré a mi lugar, identificando y situando el tiempo del profeta Oseas, el cautiverio, y poder mirar que entregó al pueblo del Señor, entregó a la nación a lo que es un castigo, una disciplina, un juicio. Y ahora, ¿qué encontramos? Por ejemplo, en Ezequiel, la gloria del Señor se va del templo. Y ahora poder considerar que el Señor ha ocultado el rostro de la nación o del pueblo del Señor, y ahora no está su presencia. Pero la promesa es la siguiente: volveré. ¿A dónde? Volveré a mi lugar. Podemos verlo literalmente, Jerusalén o el templo. Pero dice una condición: ¿hasta qué momento es que podemos sentir la presencia de Dios? Hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro. Dos cosas necesarias. Número uno es la confesión del pecado, y lo otro es buscar el rostro. En su angustia me buscarán. Qué tremendo, pero esa ha sido la manera que muchos hemos visto la gloria de Dios, y hemos encontrado al Dios Espíritu. ¿En qué momento? El momento de la aflicción. Y me gustaría que hoy considerara esa parte. Los momentos de aflicción son los momentos más apropiados para recibir la visión de Dios. Los momentos de mayor exclamación, que podamos decir murió, o lo que tenga que ver con todo el desplomarse. Y es aquí cuando nosotros vean este principio. El mejor momento para que nosotros podamos estar apercibidos de la visión del Señor es en los tiempos de angustia. Ahora sí, verso 1 del capítulo 6. Venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Nos dará vida después de 2 días, y en el tercer día nos resucitará. Y esa palabra quiero que la considere y la subraye: y viviremos delante de Él. Viviremos delante de Él. Es decir, en el momento cuando somos restaurados, y poder ver que la restauración tiene que ver con algo que se le anticipa, como es la confesión del pecado. Es el aborrecimiento de nosotros mismos, el aborrecimiento de donde nosotros habitamos, y poder en ese momento tener una visión.
ahora poder ver, verso 2, el experimentar la salvación, el experimentar el nuevo nacimiento, como nosotros lo vemos, nos dará vida después de 2 días y en el tercer día no resucitará. Y ahora vean, ¿hacia dónde vamos? Y viviremos delante de él. La pregunta es, ¿qué va delante? Si es vivir delante de él, la pregunta es, ¿qué va delante? La visión. Porque cuando tenemos visión, nosotros proseguimos o nosotros vivimos. Entonces, lo que está declarando las Escrituras es que para poder vivir hay que seguir la visión. Ok, ya soy salvo, ¿qué más quiere? Alguno puede decir, ¿verdad? Ya acepté al Señor Jesucristo. Eso sería como el primer paso solamente. Es como ponernos en la línea de salida y entonces ahora sí empieza la carrera. Pero ¿cómo seguir? ¿Cómo es el andar? El andar tiene que estar enfocado en una visión y viviremos delante de él. Lo que está delante es el Señor. No seguimos a hombres, no seguimos doctrinas, no seguimos ministerios, seguimos al Señor. Y cuando nosotros vemos que seguimos al Señor, ahora, ¿qué está puesto delante? La visión. Y cuando hay visión, entonces se desarrolla algo, el conocimiento. El conocimiento de Dios, eso lo hemos visto en el poder de la visión. Y el poder que tiene la visión es que cuando hay visión hay conocimiento de Él. Sin visión el pueblo se desenfrena, el pueblo perece, el pueblo está sin cubierta. Pero ahora escuche el verso 3, y conoceremos, y ahora lo pone de una manera, un andar, una vida. Por eso una también de las áreas que está implícita dentro de lo que es la visión es la permanencia. Y esto es de permanecer. Esto no es un evento. Esto se trata de proceso. Y cuando hablamos acerca de verso 3, y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová. Y vea cómo cada vez se va a ampliar lo que es el conocimiento a través de la visión celestial. Porque como el alba está dispuesta a su salida, y ahí, ahora sí, habrá luz. Por eso el poder continuar y seguir en las Escrituras y en la vida espiritual tiene que ver con poner la visión por delante, tiene que ver con aquello que está por delante. Viviremos delante de Él. ¿Qué está por delante? Solamente Él. Él es la visión, a Él seguimos. De ahí es donde podemos ver, se va a aclarar, se va aclarando. Si yo pudiera decirle a un ministro joven que tenga sus primeros 5 años, a lo mejor 10 años de ministerio, yo le diría una cosa. Le diría que pudiera considerar, por lo menos grabar todo lo que él dice, y pudiera escucharse y pudiera revisar todos sus apuntes, todos sus escritos, y hablando del buen ministro, ¿verdad? Y cuando él pueda centrarse en ese tiempo después de los 10 años, que pueda mirar, y entonces entenderá algunas áreas que nunca debió haber dicho. Y ahí es cuando sentimos el desprecio muchas veces de la gente. Usted dijo y ahora no dice, y ahora dice otra cosa. Pero muchas veces se pierde de vista lo que es el alumbrar, en lo que es la visión, es progresiva, y el Señor empieza a mostrarse día a día. Por eso, imagínese, sin permanecer en las Escrituras, estaríamos totalmente errados. Sin estar con la mirada puesta en el Señor Jesús, ahí es donde podemos nosotros mirar. Hay que asumir lo que nosotros decimos, hay que asumir lo que nosotros enseñamos. ¿Por qué? Porque imagínese el peligro que tiene usted al seguir solamente lo que alguien dice. Y entonces ahora no solamente recae en nosotros, sino recae en aquellos que están escuchando. Es decir, ¿me estará diciendo la verdad? ¿Me dejaré guiar completamente por lo que está diciendo él, aun cuando tenga un oficio ministerial? Y entonces ahora sí, los dos, usted, yo, los que nos enseñan. Por eso esto no es de mentores, no es de pastores, no es de ministerios. La visión es Cristo, la visión es Él, y Él en su diseño original quiere hablarle a todo el pueblo, quiere hablarle a toda la nación, quiere hablarle a sus hijos. Por eso note, necesitamos entender algunas condiciones que tiene o algunas implicaciones que tiene la visión. Lo más elemental acerca de lo que es la visión, para que alguien pueda entrar
en este desafío, nosotros lo encontramos en este diálogo. Juan en su capítulo 3. Juan en su capítulo 3, y dice el verso, para ir bien hacia el punto, alguien que tenía ley, guarde eso, alguien que tenía ley, Juan capítulo 3, Nicodemo, y por decir así, tenía las escrituras, pero había carencia en él. Y en el momento cuando va con Jesús, el Señor, vean, el error del predicador o del ministro es cuando da por hecho que todos ya saben lo que se dice. Y aunque son palabras ya muy familiarizadas, es necesario que podamos leer el texto. Y aquí Juan capítulo 3 verso 1, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, escuche, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y entonces, ¿cómo tener la visión? Nuevo nacimiento. Por eso el profeta dice: volveré a mi lugar. Cuando ustedes declaren, confiesen sus pecados, se avergüencen, entonces habría una restauración. Y entonces ahora sí, y veremos vida después del tercer día, ¿verdad? Resucitaremos al tercer día. Y entonces ahora sí, visión, vivir. Pero no solamente es ver, porque la parte solamente aquí es, si no nacemos, si no hay nacimiento, no puedes tener la visión celestial. Ver. Ahora, verso 4, porque viene lo segundo. No solamente es el hecho de haber recibido a Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque está bien, recibimos a Jesús y recibimos la salvación. Líbreme el Señor de estar abaratando y diciendo que la salvación le falta algo por ahí. Puedo ser mal interpretado. Lo que estoy diciendo es que es un proseguir. Lo que estoy diciendo es que la vida que hemos recibido, según Juan 17:3, en esto consiste la vida. Si es que ya hemos vivido, ahora ¿qué tengo que hacer? Ahora proseguir. Y dice: en esto consiste la vida, en que te conozcan a ti. ¿Y qué vida? La vida eterna, en que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo. Por eso ahora está la salvación en nuestras vidas. ¿Qué sigue? Lo que sigue es el andar, el proseguir. ¿Para qué? Para que se pueda clarear, para que venga la aurora, para que venga el lucero de la mañana, es que se esclarezca en nuestros corazones una visión del Señor. Y aquí, ¿dónde es lo más elemental? Si no naces de nuevo, no puedes ver. Pero entonces, ¿dónde encontramos? Esto sería el inicio, ver. Pero ¿en dónde nosotros encontramos el obstáculo? En las Escrituras, en el pueblo del Señor. ¿Dónde nosotros vemos el choque? ¿En dónde está el punto? Y está no en el ser liberado, sino en el andar. Ahí hay desvío, ahí hay tropiezo. Ahí es donde puede pasar la nación 38 años dándole vueltas a la manera de un lazo, Cades Barnea, dándole, y entonces sepultando a 3 millones de personas. ¿Por qué? Por una sola razón: no pudieron entrar. Y es lo segundo que vemos aquí. Sí fueron liberados ¿de dónde? De Egipto, pero ahora entrar a la conquista, entrar a la tierra de promesa, ahí no pudieron. Y ahora puede haber las dos cosas necesarias aquí, implícitas. Verso 4, Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede. Y ahora dice no puede ver, ahora dice no puede entrar. ¿Cuánto he sido bendecido por esta palabra desde el inicio de la visión celestial? Estoy hablando de años. Y en lo que
mi vida fue impactada en relación a la visión, porque este no es un tema de hace 3 meses, este no es un tema de un retiro, este no es un tema de esta semana, de este día, no. Estoy hablando de algo que el Señor ha traído claridad a través de los años de servir al Señor. No son muchos, 19, pero en todo eso enfocado desde que el Señor abrió a la visión celestial, pude ver una cosa, no solamente es ver, se requiere entrar. Y entonces ahora en el entrar ahí está, ahí es donde yo puedo mirar la condición hoy de la iglesia. Y es en el entrar. Ahora, todo esto lo vamos a ir desarrollando, solamente usted guarde 2 cosas. Las condiciones para tener la visión celestial, lo más elemental es lo siguiente, es nacer de nuevo. Cuando uno nace de nuevo, escuche, puede entrar. Pero lo siguiente es, si alguno dice nace del agua y del espíritu, no nace del agua y del espíritu, no puede entrar. Primero ver y después entrar. Ahora, muy bien, esto se le dijo ¿a quién? A Nicodemo, pero vea el verso que sigue, verso 6. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije, singular, para luego entrar a lo que es os es necesario. Que yo sepa, solamente es el diálogo entre ¿quién? Entre Jesús y Nicodemo, pero ahora lo generaliza y lo pone como algo necesario para todos los que hemos venido al conocimiento del Señor o hemos sido traídos. Os es necesario. Y entonces ahora viene el verso 8. El Espíritu Santo es el soplo y la llenura del Espíritu Santo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Tiene la visión del Espíritu, es lleno del Espíritu Santo, y entonces no solamente verá, sino entrará. Por eso hablar de la visión impacta y puede traer sobre nosotros ánimo. ¿Por qué? Porque no solamente la parte de entrar, sino es de ver, sino de entrar. Para esto me gustaría que usted viera la condición del pueblo. Y aquí Números, vea Números. Voy a dar un ejemplo en las Escrituras de cómo un pueblo que fue liberado de la esclavitud de Faraón y que fue de una manera sobrenatural caminando sobre las aguas y puesto a salvo, y que en el Éxodo nosotros encontramos la redención de este pueblo. Éxodo es un libro de redención, y ahora a través de la muerte del primogénito, número 1 para Egipto, pero ahora encontrar, ¿verdad?, dentro de lo que es el poder también santificar, redimir, purificar al pueblo a través de inmolar el cordero. Ahora ellos tienen una misión. ¿Y cuál es la misión? Es entrar a la tierra prometida. Pero para eso nosotros encontramos esto, capítulo 13, verso 1. Y Jehová habló a Moisés diciendo: envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. De cada tribu de sus padres enviaréis un varón, cada uno príncipe entre ellos. Números 13, 1 al 2. Me gustaría que usted viera bajo el contexto de lo que es el resumen de esto, y se encuentra en Deuteronomio capítulo 1. Es decir, lo mismo, pero bajo una perspectiva de madurez. Dicho ya de Moisés va a morir, pero lo otro es el poder repetir. Pero ahora no dice, escuche, en Deuteronomio capítulo 1, a partir del verso 19, que es la repetición, es poder repetir, ¿verdad?, todos los acontecimientos. Ahora aquí dice algo un poquito diferente. Y entonces ahora nos damos cuenta de que en dónde radicó realmente el que pudieran morir esta generación de 20 años arriba, todos los que nacieron en Egipto y todos los que salieron de ahí y cruzaron el Jordán. ¿Por qué? El Mar Rojo, perdón.
todos los que cruzaron el Mar Rojo, ¿por qué esta generación pudo quedar postrada en el desierto? ¿Por qué no pudieron entrar? Les faltó visión. ¿Pero en qué radicaba? ¿Cuál era? ¿Qué estaba implícito? ¿Qué implicaciones tenía la visión? Verso 19, con mucha atención. Es lo mismo que leímos allá. Ya no leí todo, tiene que leer todo el capítulo 13 y el 14 de Números, pero ahora vean. Y salidos de Horeb, ¿sí? Ahí se escribe Levítico en Horeb, 30 días, un mes duró el escrito de Levítico. Y salidos de Horeb, ahora sí el andar, anduvieron todo aquel grande y terrible desierto que habéis visto por el camino del monte del Amorreo, como Jehová nuestro Dios nos lo mandó, y llegamos hasta Cades Barnea. Entonces os dije, escuchen, habéis llegado al monte del Amorreo, el cual Jehová nuestro Dios es nuestro, nos da. ¿Qué seguía? Entrar y conquistar. Verso 21. Mira, Jehová tu Dios te ha entregado la tierra, sube y toma posesión de ella, como Jehová el Dios de tus padres te ha dicho. No temas ni desmayes. La idea de los espías no fue del Señor. Lo permitió, así es, porque algo que encontramos en todas las escrituras es que Dios le da al pueblo muchas veces lo que Él quiere. Y vea, y vinisteis a mí, verso 22, todos vosotros, y dijisteis, enviemos varones delante de nosotros que nos reconozcan la tierra, y a su regreso nos traigan razón del camino por donde hemos de subir y de las ciudades a donde hemos de llegar. Y el dicho me pareció bien, y tomé 12 varones de entre vosotros, un varón por cada tribu, y se encaminaron y subieron al monte y llegaron hasta el valle de Escol y reconocieron la tierra y tomaron en sus manos del fruto del país y nos lo trajeron y nos dieron cuenta y dijeron, es buena tierra, es buena la tierra que Jehová nuestro Dios nos da. Sin embargo, no quisiste subir, antes fuiste rebeldes al mandato de Jehová vuestro Dios y murmurasteis en vuestras tiendas diciendo, ¿por qué Jehová nos aborrece? Nos ha sacado de tierra de Egipto para entregarnos en manos del amorreo para destruirnos. ¿A dónde subiremos? Nuestros hermanos han atemorizado nuestro corazón diciendo, este pueblo es mayor y más alto. Visión, lamentablemente no la visión de Dios. Y de aquí hay un principio. La visión nunca podrá ser tomada por un hombre. Escuche, yo creo, ese es un absoluto y es radicalismo para algunos. Esa palabra me da miedo, radicalismo. Pero si puedo poner una palabra es, mis hermanos, nada podemos nosotros argumentar y poner acerca de lo que es la visión. Por eso ahora vea cuántas visiones se levantan, pero aquí estos empezaron a dar su informe, ellos empezaron a dar el reporte según lo que ellos vieron. ¿Qué vieron? Ciudades amuralladas, vieron gigantes, vieron ellos, y se vieron a sí mismos como langostas. Este pueblo es mayor y más alto que nosotros, las ciudades grandes y amuralladas hasta el cielo. Y también vimos ahí a los hijos de Anac. Entonces os dije, no temáis ni tengáis miedo de ellos. Jehová vuestro Dios, el cual va delante de vosotros, Él peleará por vosotros conforme a todas las cosas que hizo por vosotros en Egipto, delante de vuestros ojos. La visión. Pero no solamente era la cuestión de que vieran la redención, ahora era entrar. Si no naces no puedes ver, pero si no naces del agua y del espíritu no puedes entrar. Y vea, verso 31, y en el desierto has visto que Jehová, que dice tu Dios, te ha traído, y ahí hermoso, como trae el hombre a su hijo, deja ir a mi hijo para que me sirva. Y entonces ahora usted pueda considerar que dentro de lo que es
el poder entrar en lo que es la visión, para poder entrar en la conquista a través de lo que es la visión, se necesita una cosa: morir. Morir. Ya no voy a números, quisiera avanzar en otras cosas, pero 4 de los 12, 4 se ponen en defensa, 4 se ponen, hablan de apedrearlos. Y sabe, si usted lee, se puede interesar, pero le puedo decir de los 12, 2. Y entonces se une Moisés y Aarón, y cuando todos quieren apedrearlos, como Esteban cuando está viendo la gloria de Dios, entonces si no interviene la columna de fuego, los matan. Y solamente 4 en defensa: Caleb, Josué, Moisés y Aarón en defensa. ¿Qué están haciendo? Dios nos va a entregar la tierra. No pudieron la nación entrar, aunque vieron algunas cosas, pero no pudieron consolidar lo que es la visión. ¿Por qué? Porque se requiere nacer de nuevo, y para eso se tiene que morir. Vaya conmigo a Isaías en su capítulo 6. Morir. Al morir se puede tener visión. Por eso los eventos de mayor angustia son los que dan origen a la visión. Isaías en su capítulo 6, y aquí note, vamos a mirarlo, capítulo 6, y dice el verso 1: en el año que murió el rey Usías. Le comenté que eran 51 años de reinado, y cuando nosotros vemos que tan lleno de conceptos que estaba Isaías, tan llenos de esta visión, pero no era la visión de Dios. Y entonces no hay visión sin estar en oscuridad. No puede haber visión sin estar en oscuridad. Y ahí es donde podemos ver que al no poder ver se puede exclamar lo siguiente, y aquí es donde viene la confesión y el nuevo nacimiento. ¿Dónde? En el momento cuando ve al Señor. Pero el verso 5: entonces dije, ay de mí, que soy muerto. Se tuvo que ver así, oscuro. ¿Por qué? Porque en la oscuridad es donde sale la luz. Cuando hay oscuridad, entonces viene lo que es la parte del alumbramiento, y ahí se requiere una cosa: morir. Cuando hay muerte hay fruto. Y entonces en el momento cuando se ve en oscuridad, ¿y cómo veo que se vio en oscuridad? ¡Ay de mí! Pero ahora sí el resplandor, ahora sí la parte, primero se muestra el Señor, pero ahora Él ve su oscuridad, Él ve, y en ese ¡ay de mí!, ahí tuvo el nuevo nacimiento. Ahí fue donde podemos ver que al no poder ver, sí exclamó y dijo, ¡ay de mí! Y ahora la visión. Hay una parte que quiero que usted vaya conmigo. Génesis en su capítulo 41. Génesis 41 encontramos a un visionario, José. Y cuando nosotros encontramos otra vez José, que es lo conocemos, ¿verdad?, como José el soñador, y al nosotros ver algo que pasó en José, claro que en ese tiempo en el cual todo se está enfocando en nosotros, voy a hacer un comentario solamente, y es: considere la llamada sanidad interior. Es decir, usted tiene tantos y yo muchos problemas, hemos tomado decisiones equivocadas, y de pronto usted tiene una ristra, ¿verdad?, de recuerdos traumáticos desde niña, y más en el énfasis de recuerda. Y no solamente la parte de la conciencia, 5, 4, 2 años, sino ahora todavía más. ¿A dónde? A la concepción, cuando eras un embrión. Y bueno, todo eso. ¿Para qué? Para que luego nos lleven a la parte es olvida. ¿Para qué? Para que seas sanado. Porque la palabra dice: cuando era niño pensaba como niño, actuaba como niño. Eso es para todos aquellos que están escuchando y que necesitan sanidad interior. Pueden tomar ese camino, y más con lo que hoy se está enseñando. Pero esto que voy a ver en las Escrituras, un ejemplo de cómo es que la visión va a venir cuando alguien muere.
La visión va a venir, el fruto va a venir cuando alguien muere, y cuando alguien se despierta esta visión, entonces tiene precisión. ¿Cuánto nos hace falta ser precisos? Y la llamada profecía en este tiempo, y es más que profecía, como una adivinación. Más necesitamos confirmaciones de alguien que nos diga: no tiene una palabra para mí, o voy a ministrar, alguien quiere pasar, o voy a profetizar. Pero vea José, nomás cheque la vida de José. Número 1, vendido por sus hermanos. Número 2, muerto por sus hermanos. ¿De qué manera? A la cisterna. Vendido a Faraón, ¿verdad? Y luego acusado por la esposa de Potifar. ¿Sí? Fue un justo que fue a la cárcel. ¿Y cuántos habrá de esos? Muchos. Bueno, con una mentira lo llevan a la cárcel, y ahora ahí tratado por el Señor. De pronto como que tiene un respiro en una visión que tuvo del copero y el panadero, y ahora háblale al faraón de mí. Eso le costó 2 años más. En otras palabras, hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo. La pregunta es: ¿cuánto tendría en su lista para ser sanado y para olvidar? Un montón. Bueno, ahí es la inspiración que algunos toman. ¿Para qué? Para la sanidad interior. Ahora, Génesis 41 dice, escuche ahí para ir al punto, verso 50. 41:50. Y nacieron a José 2 hijos antes que viniese el primer año de hambre, las vacas gordas. Hay abundancia. Bueno, 1 año antes, dice, los cuales le dio a luz a Senat, hija de Potifera, sacerdote de On, y llamó el nombre del primogénito Manasés, porque dijo: Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Ahí seguramente tuvo que anotar en un papel, ¿verdad? Todo. Me vendió, Judá hizo esto, el más grande Rubén no me ayudó, y entonces todo, como la mujer de Potifar, y entonces agarró, con mucho respeto, agarró la lista y la clavó en la cruz, ¿verdad? Ya, eres libre de tus pecados. Y olvida, eres sano. Vea lo que dice el Señor: porque Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. ¿Qué quiere decir Manasés? ¿Qué, mis hermanos? Me hizo olvidar. Que yo recuerde, todavía no tengo olvido algunas cosas que me pasaron de niño. No sé usted, las tengo fresquecitas. ¿Y eso qué? Bueno, eso sirve solamente para una cosa. Escuchen: todavía estás vivo. Todavía estás vivo. Y si duele es porque todavía. Es que algo que he encontrado últimamente es de que, esto lo digo con cuidado, mis hermanos, que muchas veces las necesidades que tenemos y que exigimos oración y que alguien necesite, eso nos hace ver una cosa: todavía estamos muy centrados en nosotros mismos. Me hizo olvidar. Bueno, ponga un separador y que usted vea de qué olvido estamos hablando. Eclesiastés capítulo 8, verso 10. Eclesiastés 8:10. Asimismo he visto a los inicuos sepultados con honra, mas a los que frecuentaban el lugar santo, como José, fueron luego puestos en olvido en la ciudad donde habían actuado con rectitud. Esto también es vanidad. ¿Sabe una cosa? Murió José. Murió José. ¿En dónde? En todo eso. Olvidar, muerte. Muerte, no, es que murió y no murió. Isaías, bueno, ¿murió o no murió? Ay de mí que soy hombre muerto. Y ahí ahora puede haber a José bajo lo mismo, y es el primer hijo Manasés. ¿Por qué? Porque ahí yo morí. No que tengo una sarta de una lista de recuerdos y que tengo que olvidar. En ese momento morí para luego
que venga el siguiente hijo. Vuelva a Génesis capítulo 41, verso 52. Génesis 41, verso 52. Y llamó el nombre del segundo, ¿quién? Efraín. ¿Y qué sabe qué quiere decir Efraín? Efraín quiere decir fruto, fructífero. Si el grano no cae en la tierra y muere, no lleva fruto, pero si muere, lleva mucho fruto. Y ahora podemos ver a quién podemos ver en la vida de José. Efraín, el fruto. Y puede haber en el tiempo de que viene la oscuridad, en el tiempo cuando ya viene la hambruna, en el tiempo de la escasez, de las vacas flacas, ahí resurge el fruto. Ahí es donde se ha muerto a una cosa y se vive para otra. Y podemos ver la visión. ¿Por qué la visión? Vea verso 53. Así se cumplieron los 7 años de abundancia que hubo en la tierra de Egipto. Y comenzaron a venir los 7 años de hambre, como José había dicho, y hubo hambre en todos los países, mas en toda la tierra de Egipto había pan, porque había pan por el fruto. Verso 55. Cuando se sintió el hambre en toda la tierra de Egipto, el pueblo clamó a Faraón por pan, y dijo Faraón a todos los egipcios: yo no tengo el pan. Yo no tengo el pan. ¿Quién lo tiene? Id a José y haced lo que él os dijere. Y el hambre estaba por toda la extensión del país. Entonces abrió José, escuché, todo granero, aleluya, donde había, y vendía a los egipcios, porque había crecido el hambre en la tierra de Egipto. El trigo en el granero. No me da tiempo, pero fuera al evangelio de Mateo para ver que en el último tiempo entonces la cizaña, el manojo se hacer quemada, pero el trigo al granero. Ahora, esto hablando acerca de la visión, vaya hasta el capítulo 48, viene el momento de la adopción de estos 2 hijos por el patriarca, por aquel que fue cambiado de Jacob a un príncipe con Dios, a Israel. Y ahora él va a profetizar, ahora él va a declarar la visión. Ahora él es un hombre, escuche, con visión espiritual, y entonces va a proferir palabra, va a decir los acontecimientos del futuro a través de las 12 tribus de Israel. Pero para eso tiene que adoptar. La costumbre en aquel entonces era que aquel que adoptaba metía a los chiquitos, a los hijos, en medio de las rodillas. Y eso es lo que hace este hombre que está enfermo. Y entonces encuentre verso 8, 48, verso 8. Y vio, no Jacob sino Israel, y vio Israel los hijos de José, y dijo: ¿quiénes son estos? Vea si no tenía visión. Los ve y dice: ¿quiénes son estos? Y respondió José a su padre: son mis hijos que Dios me ha dado aquí. Y él dijo: acércalos ahora a mí y los bendeciré. Y los ojos de Israel estaban tan agravados por la vejez que no podía ver. No es una visión de Jacob, no es una visión de hombre, es el Israel de Dios. Es aquel que tiene visión. Y ahora vea en dónde estaba. En dónde estaba para que él pudiera profetizar todo lo que viene en el capítulo 49. Antes tuvo que tener la visión. Para que él pudiera hablar de los acontecimientos con toda certeza, él tuvo que tener la visión. Y entonces en esa visión parece que ya no voy a leer todo, pero el verso 12: entonces Josué lo sacó de entre sus rodillas y se inclinó a tierra. Se inclinó a tierra y los tomó José a ambos. Y vean ahora lo que pasa, como un intercambio. ¿Y por qué el intercambio? En vez de poner y bendecir al mayor, que era Manasés, sobre quien estaba la bendición. El Manasés estaba la muerte y el olvido, pero en Efraín, ¿sabe qué estaba? El fruto. Ahí estaba la visión, ahí estaba la preeminencia. Y ahora ya no lo voy a leer todo, pero usted léalo en casa, se va a dar cuenta que es la primera vez que se habla de libertad en una palabra, en el verso 16. El ángel que me liberta de todo mal, bendiga a estos jóvenes, traiga la libertad total. La primera vez que se pronuncia la palabra libertad. El ángel que me redime,
el ángel que me liberta, el ángel que me liberta de todo mal. Y ahora sí, con tanta precisión, escuche, y José enojado, ¿verdad? Diciendo, te estás confundiendo, padre, estás bendiciendo al mayor, al menor, y es al mayor. Y dice, tranquilo, la visión espiritual. Por eso, cuando nosotros hablamos de una visión profética, eso es lo primero: nacer de nuevo, morir. Y en el momento, escuche, de morir, ahí es donde nosotros podemos ver visión. Ahora, ¿cómo seguir adelante? Número 2. El número 2 tiene que ver con la visión, tiene un fundamento. Vea, Isaías capítulo 7. La visión tiene un fundamento. ¿Por qué? Porque si ya vimos el intento, ¿verdad? El intento que tiene José de decir, no, así no es la visión, trae la visión. No, quiso meter mano, quiso decir, quiso poner algo de su parte. Los 10 espías que hicieron, ellos quisieron transmitir la visión de Dios bajo su entendimiento. No le pongas mano, tiene un fundamento. Nada le podemos añadir, nada le podemos quitar a la visión celestial. Y es aquí donde veremos, vea, otro evento imposibilitado, y ahí es donde Dios aparece. Los momentos de mayor oscuridad, los momentos de mayor desesperación, los momentos de crisis son los momentos apropiados para que se despierte la visión celestial. Pero en el caso de alguien que diga, no, yo sí sé, y en el caso que diga, no, nosotros tenemos visión, en ese momento hay una sola palabra dicha por el Señor Jesús, y es juicio. Porque dices que ves, porque dices que ves, porque dices tener visión. ¿Dónde dice eso? Juan capítulo 9, sin ir allá, en la sanidad del ciego de nacimiento. Y al final, cuando le da la visión celestial, cuando ve la gloria del Señor y se postra y adora, entonces están ahí diciendo, ¿acaso estás diciendo que nosotros somos ciegos? ¿Acaso los fariseos, los que tenían toda la Biblia de aquel entonces, acaso estás diciendo que nosotros somos ciegos? No, por cuanto ustedes dicen que ven, entonces ya el juicio está aplicado. Isaías capítulo 7. La importancia de estar en dependencia, mis hermanos. La importancia de reconocer, no con altivez, decir yo ciego, pero ¿quién es sordo y ciego sino mi siervo? Y con una aplicación literal completamente al pueblo de Dios, al pueblo de Israel. Pero estos no creían que estaban ciegos. Pero vea aquí, Isaías en su capítulo 7, avanzamos. Y en el capítulo 7, verso 14. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. ¿Cómo? Imposibilitado de tener una visión, un alumbramiento. Así es el Señor. Aquí solamente es poner como base, es que si no hay luz, escuchen, si no hay luz es imposible. Pero en este caso, en lo imposible Dios da al Hijo. En lo imposible Dios da la promesa. Y aquí no es la mujer, es la Virgen. Y cuando nosotros vemos, ¿verdad?, ¿dónde surge la visión? ¿Dónde surge la visión? En Dios mismo. Él dará la señal. La visión surge en el Señor solamente, no surge en ningún otro lado. Y aquí esta es la señal. ¿Y cuál era la condición de este pueblo? Capítulo 8, vea la condición del pueblo. ¿Cuál era la condición del pueblo? Capítulo 8, verso 16. Ata el testimonio, sella la ley entre mis discípulos. Esperaré pues a Jehová, el cual escondió la visión, escondió su rostro de la casa de Jacob. Esta era la condición en la cual Isaías está profetizando. Y ahora es imposible de una visión. La Virgen concebirá. En la Virgen estará la visión. Imposibilitados completamente, porque si es esconder el rostro, ahorita lo vamos a seguir leyendo, entonces lo vimos la semana pasada en el Salmo. Y si es esconder el rostro, pregunta, en el momento cuando Dios llama a Moisés y le dice sube, ¿cómo bajó Moisés?
¿Cómo bajó? Su rostro, ¿qué hacía? Resplandecía. Visión y ahora una lumbrera, alumbrado completamente por la visión. Y entonces ahora, si él esconde el rostro, ahora la señal, ¿cuál es? La señal es que habrá visión, pero la visión será en él mismo. El mismo Señor será la señal, en él está la visión. Mis hermanos, no sé si alguno pueda ver que estamos hablando que todo se trata de él, que es seguirle a él, pero el fundamento es el siguiente. Escuche: la ley y el testimonio. Fuera de esta santa palabra, fuera de las escrituras, no hay visión. Y entonces, no, bueno, pero es que yo creo que aquí dice esto y lo otro. No. Y el fundamento de lo que es la visión es la palabra. ¿Por qué? Siga leyendo conmigo. Aquí, verso 17 del capítulo 8 de Isaías: esperaré pues a Jehová, el cual escondió su rostro de la casa de Jacob, y en él confiaré. He aquí yo y los hijos que me dio Jehová somos por señales y presagios en Israel, de parte de Jehová de los ejércitos, que mora en el monte de Sión. Y si os dijeren preguntar a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando, responder: ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? Y entonces, ¿a dónde recurrir para ser alumbrados? Verso 20: a la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, no hay una posibilidad de tener visión. Fuera de esta palabra, entonces cambia el concepto, el paradigma que tenemos, y es: enciérrate en un cuarto de oración, ¿verdad? Enciérrate en un cuarto y ayuno y oración, y vas a recibir la visión de Dios. Quizás sea quebranto, quizás sea búsqueda del Señor, pero sin esto, sin la palabra, sin el conocimiento de las escrituras, no puede haber visión. Pero ahora encontramos un conflicto. Bueno, pero Nicodemo sí tenía la palabra y era maestro de la Biblia, sí tenía la Biblia. Le faltaba a esa ley, le faltaba el testimonio. ¿Y cuál es el testimonio? El testimonio es del Espíritu Santo. En otras palabras, el cumplimiento es del Espíritu Santo. Por eso el hecho de la Biblia, y ahí tenemos, sí, escuche, Cristo en la Biblia, la palabra, ahí está la visión. Y entonces ahora dejaremos de, uno, es que David dijo, y es que Isaías dijo, y es que Jonás dijo. No, eso sería tener Biblia, pero no sería tener el testimonio del Espíritu Santo, porque la visión tiene un fundamento, y el fundamento es la ley y el testimonio. La ley, la palabra, y el testimonio es aquel que trajo el cumplimiento. ¿Sabe cuál es el testimonio de Dios? Cristo, punto. En él está el cumplimiento, en él está el sí. Y en ese tiempo, si nosotros queremos aplicar la Biblia a la iglesia, que eso es lo más popular, o la Biblia a mí, el cumplimiento en mí. El cumplimiento de todas las escrituras es en Cristo. Ahí está la visión. Y ahí es donde nosotros podemos ver cómo en ese tiempo, mire, así. Pero que la desviación bien pueda ser de un grado, pero al final, usted va a ver hasta dónde. El desvío se magnifica en la distancia, y ahí es donde usted puede ver. Sí, ahora vamos a entrar aquí. Si esto, mis hermanos, si los apóstoles no tenían la precisión, imagine lo que estamos hablando. Si los que anduvieron en el mejor instituto por excelencia 3 años y medio con Jesús, durmiendo con él, no tenían esta precisión, eso es como para: ¿qué será de mí? Note, sigo leyendo esta parte, termino aquí, y dice el verso 21: ¿qué pasará con el pueblo? El rostro de Dios está escondido. Verso 21: y pasarán por la tierra
¿qué? Ese es un pueblo sin visión, fatigado y hambriento. ¿Cuánta carga podemos nosotros tener en ese tiempo cuando tenemos una apreciación de la visión? ¿Y cómo es cuando una iglesia y un pueblo no tiene la visión de Dios? Fatigado y hambriento. Tantas actividades que tiene que hacer. Y ahora esto y ahora lo otro. Y por el hecho de no conocer la visión y tener precisión y no vivir delante de Él, entonces aquí, allá, acá, y pobres de ustedes, ¿verdad? O pobres de nosotros, fatigados otra vez. ¿Ahora qué vamos a hacer? ¿Ahora qué se le ocurrió a este, verdad? ¿Qué se le ocurrió a este? Fatigado. Y con la misma es: tengo hambre. Tengo hambre. Y acontecerá que teniendo hambre se enojarán y maldecirán a su rey. Eso sí que es grave. Y al Señor, levantando, o a su Dios, levantando el rostro en alto, y mirarán a la tierra, y aquí tribulación y tinieblas, sumidas y oscuridad, y serán sumisos. ¿En qué? En las tinieblas. Un ciego guiando a otro ciego. Y ahora hundidos, pero gracias a Dios, porque así fue con nosotros. ¿Cómo? Hambrientos, fatigados. Y ahora, gracias a Dios por su cumplimiento. ¿Dónde lo encontramos? Capítulo 9. Mas no habrá siempre oscuridad para el que está ahora en angustia. La angustia da origen a la visión, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente escaparon la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pues al fin llenará de gloria el camino del mar y de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas tuvo la visión, vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombras de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Algo, escuche: cuando no hay visión, la oscuridad reina. Y esto es todavía algo, un asunto todavía mayor. ¿Por qué? Porque aquí solamente hay dos señores, uno con S mayúscula y el otro chiquitillo, pero no deja de tener su lugar dado por el Señor, y es el Dios de este siglo. Y ahora, cuando no reina la luz, reinan las tinieblas. Eso sí que eso es triste. Ahora, ¿dónde aparecerá? ¿Dónde vendría el cumplimiento de esta luz? Verso 6: porque un niño nos es nacido. ¿Sí? Gloria a Dios. Porque un niño nos es nacido, ahora no en la Virgen, sino ahora en la mujer, en la nación. Porque un niño nos es nacido, la Virgen concebirá y dará un hijo, a la Virgen un hijo. Pero aquí, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Verso 8: el Señor envió palabra a Jacob, pero se cumplió en otro lado, en Israel. El cumplimiento está en Cristo. El cumplimiento está en Cristo. La palabra, la escritura se le fue dado ¿a quién? A un pueblo. Ya no voy a ir allá, pero usted vea. El Señor, según su costumbre y en el proceder que él tenía, se sentó y se fue a la sinagoga conforme era su costumbre. Y entonces se le da a leer el profeta ¿qué? Isaías. El Espíritu del Señor Jehová está sobre mí. Muy bien, cerró el rollo, lo entregó al ministro, y de pronto: hoy se ha cumplido esta palabra. Ahí tuvo el cumplimiento. La visión, el fundamento de la visión está en él, no en la Biblia, no en el pueblo, está en él. Por eso, bien rápido, Lucas 24. Lucas capítulo 24. El fundamento, mis hermanos, de la visión está en su palabra.
pero su palabra con testimonio, o la palabra y el Espíritu. La palabra y el Espíritu. Todo lo que le hace en la Biblia y aplique a otra cosa que no sea Cristo, falta visión, hay oscuridad. Y ve aquí Lucas capítulo 24, verso 24. Quiero ponerlo en el contexto y es esto. ¿Dónde está Jesús? ¿Dónde está Jesús? ¿Dónde está Jesús? No está. Se ocultó. ¿Dónde está? En la tumba. Pero resucitó, sí, pero no está. Bueno, lo que estoy trayendo hacia contexto es de que Él está en el sepulcro 3 días. Ya se ocultó de sus ojos, no lo pueden ver. ¿Cómo es que estos podrían ver la visión? Note, Jesús se oculta de sus ojos en la cruz del Calvario, luego sepultado, pero luego pasaron días para que se manifestara a ellos. La pregunta es, la apreciación es, no está Jesús, no lo ven. Y ahora vea, verso 24: y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él, ¿no qué? Ni ellos le pueden ver. Y aquí es donde yo puedo ver, si esto le pasó a los que vivieron con él, será a nosotros, hermano. Ahora está hablando con ellos y no lo conocen. ¿Cómo es que Dios les abrió la visión? ¿Cómo es que Dios les dio la visión? ¿Cómo fueron abiertos el fundamento de la visión? Verso 25: entonces Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que la ley dice, todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les explicaba, les traducía, les interpretaba, les declaraba. Todo eso que he dicho son sinónimos. Les declaraba en todas las escrituras lo que de él se decía. Escuche, se sabían la Biblia, pero no tenían el cumplimiento, no tenían la visión, porque la visión no está en la Biblia, la visión está en Cristo. No pierda, ellos no pueden ver, Jesús se ha ocultado, no tienen visión. Verso 28: llegaron a la aldea a donde iban, y él hizo como que iba más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo: quédate con nosotros porque, ¿por qué? Se hace tarde y el día ya declinado. Los momentos de oscuridad es donde aparece la luz. Entró pues a quedarse con ellos, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les dijo. Entonces les fueron abiertos los ojos y les reconocieron. Las escrituras, bajo el cumplimiento que es Cristo, visión. Fuera de aquí, mis hermanos, de estas escrituras, pero ahora vea su cumplimiento. Nicodemo tenía las escrituras, pero no tenía el cumplimiento que era Cristo. Toda la nación tenía las escrituras, pero no tenía el cumplimiento que era Cristo. Ahora, contextualizado a la iglesia contemporánea, tiene Biblia, sabe Biblia, tenemos tantas versiones, tenemos institutos, universidades, tenemos todo lo que tenga que ver con la Biblia, y no aparece Jesús. Se aplica a la oración, a la guerra espiritual. Lo que abre el cielo es la oración. Lo que bendice es dar. Y vea cómo estoy aplicando todo lo natural. La prosperidad tiene que ver con todo lo que es aquí en la tierra. La bendición tiene que ver con tener salud, tener bienestar. Y nada, y todo es para la iglesia. Todo es para la iglesia. La iglesia, nosotros somos poderosos. La iglesia. Pero cuando alguien se atreve a hacer esto, no es para ti, es para él. ¿Sabe cuál es la actitud hasta hoy? Para los que quieran entrar en esto, ¿dónde están las piedras? Pero la columna de nube se aparece y protege
Termino. Ya no leo, pero le invito a que usted siga leyendo, y todavía hay otro acontecimiento cuando el Señor les abre el entendimiento a través de las Escrituras. La visión, implicaciones de la visión. Número 1, nacer de nuevo. Número 2, el fundamento de la visión es la palabra. Y número 3, el propósito de la visión. Implicaciones de la visión. Número 1, nacer de nuevo. Número 2, se requiere tener el fundamento de las Escrituras. Y número 3, el propósito. ¿Cuál es el propósito? Los hombres que tuvieron la visión, había un propósito. Y aquí es donde una aplicación para nosotros. Con esto voy a terminar. La aplicación para nosotros. Isaías en su capítulo 6. Isaías en su capítulo 6. Verso 8. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? El propósito que Dios se revele a nuestras vidas es porque Él nos quiere enviar. Dios te quiere enviar. El propósito de la visión es una comisión. ¿Por qué estamos aquí? Gloria a Dios. ¿Por qué estamos aquí? Porque estamos adorando a Dios y Él está hablando a nuestras vidas. La iglesia es el lugar de donde se confecciona, ¿verdad? Cristo. El lugar donde la congregación de todos los primogénitos está siendo formado. Es el lugar de entrenamiento. Es un cuartel de operaciones, hablando militarmente. Esa es la iglesia. No estamos poniendo gloria en el culto ni en la iglesia. El Señor soberanamente ha establecido esta reunión para que podamos nosotros adorarle a Él y ser capacitados, pero el propósito de esto es: hay que ir. Todos los hombres que tuvieron la visión celestial, ve a otro. Éxodo capítulo 3. No es que yo voy a la iglesia. No. No es eso. Capítulo 3. Verso 6. Ya vimos la visión aquí, ¿verdad? Como fuego. No vemos el fuego, pero sí vemos en Isaías vemos el humo, aquí vemos el fuego. Y el énfasis que tuvo Moisés no fue la zarza, sino ¿qué tipo de fuego es que no consume la zarza? Verso 6, Dios se quiere revelar. Y dice el verso 6, capítulo 3 de Éxodo 3, verso 6. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. ¿Qué está diciendo el Señor? Yo quiero revelarme. Verso 7. Dijo luego Jehová: bien, he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus extractores, pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del leveo y del jebuseo. Y vea, el clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven, por tanto ahora, ¿y qué? Te enviaré. Si usted dice que tiene la visión del Señor, y si Dios nos está hablando claramente, no podamos omitir esto. Ven y te enviaré. Algo que me ha impresionado de la cristología en este último periodo de la enseñanza o en este nuevo nivel de enseñanza, ha sido lo siguiente: que todo lo que implicaba la anunciación de Cristo en los evangelios, para que ellos dijeran:
No vayan a esta doctrina o no vayan a este lugar, vengan a mí. Vengan a mí. Y entonces la proclamación, la crisis que puso en todo el pueblo: mayor que Moisés uno, yo. La gloria, el imperio, el reino de Salomón, mayor que Moisés, antes que Abraham. Y todo eso, ¿por qué? Porque Dios quiere mostrar a nuestras vidas, darse a conocer, pero con un propósito. ¿Y cuál es el propósito? Es: así como yo fui enviado, ahora yo te envío. La necesidad de entender el propósito de esto es ir ¿a dónde? Hay una comisión y hay un llamado. Es inevitable, mis hermanos. Voy terminando. Hechos, capítulo 26. Si no hay visión, y entonces aquí damos paso a lo que más adelante podremos, con la ayuda del Señor, verlo, y el lugar que tiene la guerra espiritual en todo lo que tiene que ver la visión. ¿Por qué? Porque la visión implica un conflicto, una guerra. La visión, los hombres que tenían visión quisieron ser apedreados por los que no tenían visión. Hechos 26, una comisión. 26, y dice el verso 16: pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto, ¿cuál es? Visión, aquí está. Porque para esto he aparecido a ti. La visión es para mostrar a Jesús y para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas que me apareceré a ti. Una visión progresiva, como la aurora está dispuesta a la mañana. Verso 17: librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío. Y vea la comisión. El envío en el verso 17, la comisión. Y ahora escuche: yo los envío como ovejas en medio de lobos. Y entonces, en ese desierto grande y terrible que leímos hoy, ahí aparece la visión. Ahí es donde se muestra el Señor. Verso 18: para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz. Y subraye, o no subraye, considere que a lo mejor esto no debe ser subrayado, considerado. Y de la potestad de ¿quién? De Satanás a Dios. ¿Qué implica eso? Una guerra. ¿Qué implica eso? Un conflicto por la visión. Pero ahora comisionados, el propósito de la visión es recibir una comisión. Yo le quiero dar, para terminar, una garantía que el Señor ha dado en su palabra. Con esto termino. Es la última porción que voy a tomar y está en el Salmo 132. El venadito, en la ilustración va: un venadito, un ciervo, se esconde en los matorrales ahí por el mes de marzo y está indefenso completamente. De pronto le empiezan a salir unos cuernitos forrados de una piel de terciopelo. Si alguien pudiera ir a ese momento y tocar esos cuernitos, estarían calientes completamente. Está brotando la sangre y está dejando ahí, está creando hueso. Le tarda 10 semanas en poder tener unos cuernos, que esa va a ser su hermosura y su defensa, que cualquiera que se quiera venir contra él lo va a pensar 2 veces, cualquier animal. En un proceso de 10 semanas, rápido,
entonces está formado, ya es completamente hueso. El cuerno, si eso es para un venadito, pueda poner un búfalo, como Job, ¿verdad? Poder ver un hipopótamo, un rinoceronte, y entonces vean ¿qué es el cuerno? Vean la visión. Aquí, el Salmo 132, verso 13. El Señor nos ayude. Comisión, y esta es la garantía: porque Jehová ha elegido a Sión, la quiso por habitación para sí. Este es para siempre el lugar de mi reposo. Aquí habitaré porque he querido. Bendeciré abundantemente su provisión, y a los pobres saciaré de pan. Asimismo vestiré de salvación a sus sacerdotes, y sus santos darán voces de júbilo. Y aquí viene la palabra: ahí haré retoñar el cuerno, dice el original, el poder de David. No David, sino la simiente. Y vea la promesa: he dispuesto lámpara a mi ungido. La visión está asegurada para su pueblo. Y dice, primero nos habla del poder de la visión, a la manera de todo lo que le dije del cuerno. Y ahora haré retoñar el poder, el cuerno de David, dice el original. El poder de David. ¿Y en dónde se encontraba? En esa visión. He dispuesto lámpara a mi ungido, y a sus enemigos vestiré de confusión, mas sobre él florecerá su corona. El reino, la autoridad le pertenece a nuestro Señor. Mis hermanos, termino diciéndoles que en esta gran comisión que Dios nos ha dado, no carece de poder y de ungimiento y de visión, bajo una promesa y bajo un decreto. Esto sí que es un decreto que podemos nosotros anunciar, dicho por el Señor, y es: Él ha dispuesto lámpara para el Mesías, para el Cristo, para el ungido. Ahí está la visión, ahí está lo que es la visión. Y yo le invito para que hoy podamos reconocer que el Señor se ha estado manifestando a nuestra vida, se ha mostrado a nuestra vida, pero escuche las implicaciones: nacer de nuevo, estar en la palabra, el fundamento de la palabra, y esa gran comisión, ese yo te envío. Ahora está del lado de nosotros. El Señor ha hablado hasta este momento y nos ha dado su palabra, y ahora queda en cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros sea fiel administrador de esta palabra. El Señor ya te ha puesto como mayordomo, y ahora yo entrego, y el Señor me ha dado también a mí mi porción, y yo entrego esta palabra. Y ahora sí, cada uno como el Señor le dé para administrar, y el Señor sea glorificado. Dios les bendiga, mis hermanos.